Siguiente, siguiente. Ahí, la anterior. Ya, entonces vamos a hablar sobre la epístasis. Como su nombre lo dice, tiene sus raíces griegas epis, sobre, estazo, gotear. Entonces lo que indica es epistaxis, lo que gotea sobre algo, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos epistaxis? Es la hemorragia que proviene de las fosas nasales y o sus dependencias. Siguiente. Entonces, ahí vemos un niño, un adolescente y cómo han intentado taponar con una pequeña gasa en la fosa nasal. La siguiente. Para saber acerca del sangrado de las fosas nasales, nosotros tenemos que saber la irrigación. Y eso tenemos que aprenderlo como 1 por 1, 2 por 2, 4, así de memoria. ¿Quién irriga las fosas nasales? La irrigación proviene de la carótida. Tenemos nosotros, ahí se indica la carótida común, que se divide en dos ramas, carótida externa y carótida interna. De la carótida interna, a ver, la más posterior, ¿no? A este nivel, la carótida interna, sale su rama que es la oftálmica. Y la arteria oftálmica da sus ramas arteriales, las etmoidales anteriores y las etmoidales posteriores, que van a irrigar la región superior y posterior de la fosa nasal. Así como han estado indicando, no sé cómo indican con la flecha, ¿no? Y la carótida externa da dos ramas principales, una la arteria facial y la arteria maxilar interna, las dos de muy gran importancia. La maxilar interna va a ir hacia la región posterior, va a entrar a través del agujero senopalatino y va a irrigar toda la pared posterior, pared lateral, a nivel del cornete inferior, posterior inferior, y va a formar lo que se llama el plexo de Woodruff. Es en esta zona en donde se produce los sangrados severos, graves y que van a requerir taponamiento posterior. La arteria facial va a discurrir prácticamente por la parte externa, por la parte anterior, y va a dar varias arterias. Una de ellas son la arteria del subtabique, la labial superior ascendente, y se van a ir hacia la zona del plexo de Kieselbach, en la región anterior de la pared medial, es decir, de la pared del tabique. Esta es la que va a dar sangrados a nivel en un 90%, es decir, los sangrados más frecuentes, que son menos severas y rápidamente para cohibir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la irrigación de la fosa nasal? Entonces, ¿dónde hay que decir? La irrigación viene de la carótida común, da dos ramas, la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna da la arteria oftálmica y van a dar sus arterias finales, etmoidales anteriores y posteriores. La carótida externa da dos ramas, la rama facial y la rama maxilar interna. De la maxilar interna viene la rama esfenopalatina que atraviesa el agujero esfenopalatino y va a irrigar la pared lateral a nivel del cornete medio inferior en la parte posterior, ahí donde se va a formar el plexo de Woodruff, que en un 10% da hemorragias severas, graves, y que van a necesitar un taponamiento posterior. La rama del maxilar externa va a dar una arteria facial que va a irrigar la parte anterior con sus ramas de la arteria del subtabique, la labial superior, y van a ir hacia el plexo de Kieselbach. Siguiente, por favor. Entonces, como habíamos dicho, ¿dónde queda el plexo de Kieselbach? A nivel de la pared medial, es decir, a nivel del tabique. Ahí está especificado con una zona redondeada de color marroncita. Está localizada en la parte anteroinferior del tabique, más o menos a 0.1 centímetro de la espina nasal anterior.
Es decir, uno con ustedes ya seguro están llevando sus prácticas, abren con el espéculo nasal, la fosa nasal, y ahí en esa entradita a 0,5, ahí está la zona de Kieselbach. La pregunta, ¿quién conforma el plexo de Kieselbach? Nuevamente de memoria, ¿no? Ahí tenemos ramas de la esfenopalatina, ramas de la etmoidea anterior y ramas de la arteria sutabique. Pregunta de examen. En la teoría les ponen ahí. ¿Qué ramas no conforman el plexo de Kieselbach? Ponen varias ramas y les ponen estas ramas, ¿no? Entonces ustedes tienen que marcar la que no es. O pueden poner qué rama sí conforma el plexo de Kieselbach. Le pone una de estas y las demás que no son. Entonces tienen que marcar una de estas, ¿no? ¿Quién conforma el plexo de Kieselbach? La esfenopalatina, el etmoidal anterior y la arteria sutabique. Siguiente. Como les había dicho, el plexo de Woodruff. ¿Quién irriga el plexo de Woodruff? La arteria esfenopalatina, que viene de la maxilar interna, que viene de la carótida externa. ¿Y por dónde desemboca a través del agujero esfenopalatino? Llega a la pared lateral, a la parte posterior del cornete, del meato medio, cornete medio y cornete inferior. Y ahí hemos dicho claramente que es dependiente de la arteria esfenopalatina, el plexo de Woodruff. Siguiente. Entonces, ¿cómo se clasifican las epistaxis? Las epistaxis se clasifican, en primer lugar, puede ser por su causa, puede ser local y una causa general. Puede ser por su localización, como hemos dicho, epistaxis anterior dependiente del plexo de Kieselbach, epistaxis posterior dependiente del plexo de Woodruff y epistaxis superior que depende de sobre todo las etmoidales. Y por su magnitud pueden ser benignas y severas o graves. Siguiente. Entonces, causa local, como su nombre lo dice, local, todo lo que se produce a nivel local. Hemos dicho que el plexo de Kieselbach produce sangrados en un 90%. Es decir, todo lo que produzca lesión a ese nivel local, a ese nivel de plexo de Kieselbach, produce sangrado, sobre todo sangrado anterior. Entonces tenemos las causas inflamatorias, rinitis, varices localizadas, traumatismos, hurgarse la nariz, rascarse, las desviaciones septales, los pólipos, las úlceras, los tumores y la propia cirugía que nosotros hacemos, ¿no? Hacemos una cirugía, septoplastías, turbinectomías, endosías e incisiones, se produce pues sangrado. También la cirugía de senos paranasales. Siguiente. Entonces ahí, como hemos dicho, ahí está abriendo, en la primera imagen es un sangrado, ¿no? De fosa nasal, y la segunda imagen es el espéculo nasal que está abriendo, ¿no? La fosa nasal, y ahí se ve esos vasitos que están ubicados a nivel del plexo de Kieselbach. Siguiente. Causas generales tienen que ver con comorbilidad del paciente, y estas son las que ocasionan sangrados a nivel del plexo de Woodruff, en la región posterior. Tiene que ver mucho con las comorbilidades del paciente, y hemos dicho que estos sangrados son menos frecuentes en un 10%, que refieren taponamientos posteriores. ¿Cuáles son esas comorbilidades con las que cursa el paciente? Hipertensión arterial, todas las displasias sanguíneas que ustedes conozcan, leucemia, linfomas, hemofilias, púrpuras, afecciones hepáticas, porque esos somos encargados de la coagulación, y si eso se altera, se produce sangrado, afecciones renales, medicamentos tóxicos, trastornos endocrinológicos. Siguiente. Por su ubicación, como habíamos dicho, anterior y posterior. Anterior tiene que ver con plexo de Kieselbach, posterior con el plexo de Woodruff, y las superiores con las etmoidales. Las etmoidales, ya hemos dicho, las arterias etmoidales vienen de la arteria oftálmica, que viene de la maxilar, perdón, de la carótida interna. Siguiente. Por su magnitud, de igual forma, las benignas están ubicadas en la región anterior, poco abundantes, más en niños y adolescentes, fácil de cohibir. Siguiente. Por su magnitud, las graves, ¿no es cierto?, son las que se ubican a nivel posterior, abundantes, difíciles de cohibir, secundarias a patologías, comorbilidades, como hemos dicho,
más en adultos y en ancianos, y ahí se ve en la imagen un paciente que ha sido taponado ambas fosas nasales y está taponado con sonda Foley, con taponamiento posterior. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Es decir, si un paciente viene con ustedes sangrando, ustedes rápidamente tomando los datos, tienen que evaluar varios factores. Primero, si ese paciente está, la epistaxis se puede presentar de dos tipos, controlada y no controlada, o la no controlada llamada activa, ¿no? Pues a eso se llama actividad del cuadro. Primero, eso tienen que evaluar la causa de la epistaxis, ver si ese paciente tiene comorbilidades, o sea, si es una causa local o una causa general, la edad del paciente, si es joven, adulto, mayor o niño, las enfermedades de fondo y el lugar, ¿no? Donde están haciendo el tratamiento. Siguiente. Si es una epistaxis activa, es decir, el paciente viene por emergencia o en su posta donde están ustedes trabajando, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿cuál es el tratamiento de la epistaxis? Pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la epistaxis? Taponamiento, de una epistaxis activa, taponamiento. Entonces, ustedes lo que van a evaluar si es joven, niño, tienen que evaluar también si tiene comorbilidades, si no tiene comorbilidades, ustedes ya presumen, porque nosotros sabemos que el porcentaje es 90% es anterior, entonces sabemos que es un sangrado anterior, presumimos eso, y hacemos el taponamiento. Tratamiento de epistaxis, taponamiento. Entonces, hacemos el taponamiento con preservativo, dedo de guante o gasa furacinada. Ahora, si ese paciente es adulto, mayor, si ese paciente tiene comorbilidades y el sangrado es abundante, severo, ustedes están viendo que está sangrando en gran cantidad, presumimos que es un sangrado posterior y tenemos que hacer entonces un taponamiento posterior. ¿Con qué se hace el taponamiento posterior? Con sonda Foley, balones para epistaxis o las gasas furacinadas colocando haciendo como paquetitos y se hace un taponamiento posterior con eso. Siguiente. El taponamiento anterior, entonces, permite cohibir, hay que colocarle el preservativo, las gasas, o más o menos 3/4 de, de las cavidades nasales. Para corroborar que se ha hecho bien el taponamiento, hay que verificar en la zona orofaringe si hay sangrado o no. El tapón se queda por 48 horas, 3 días, y siempre hay que dar antibiótico profilaxis de, para evitar, como prevención, para evitar la infección, que se coloca, que se da amoxicilina, una tableta cada 8 horas y algo para el dolorcito. Siguiente. Ahí está ubicado, ¿no? En la primera imagen es una gasa la que está colocando. Cuando uno hace el taponamiento tiene que avanzar a través del piso. Recuerden que el piso es horizontal, no es hacia arriba, es horizontal. Ustedes abren la fosa nasal y dirigen en forma horizontal el taponamiento, sea con gasa o sea con preservativo. Siguiente. El taponamiento posterior es para epistaxis altas o posteriores y se coloca un tapón a nivel de la rinofaringe y se completa con taponamiento anterior. Se puede hacer con gasa, balón inflable, sonda Foley, se mantiene por 4 o 5 días. A través del piso se coloca la sonda Foley, se revisa por la cavidad oral, que llegue la punta de la sonda Foley a nivel de la úvula, y una vez que llega ahí, uno insufla el balón que tiene la sonda Foley con agua o con aire, más o menos 10 centímetros en el adulto, se tracciona, se jala por la fosa nasal y se enclava en la coana, ese globito de seguridad. Entonces ahí detiene el sangrado. Inmediatamente se procede a hacer un taponamiento anterior y luego se hace un nudo en la sonda Foley. Es decir, por ambos lados, por la narina y la coana está taponado. La coana, ahí se enclava el globito de seguridad de la sonda Foley, se rellena la fosa nasal con taponamiento anterior, con gasitas uracinadas, se alza el nudito, entonces se detiene el sangrado que es severo. Esa es la forma de hacer el taponamiento posterior. Siguiente. Obviamente, cuando se hace el taponamiento posterior,
el paciente se queda 5 a 7 días con el taponamiento posterior y siempre se da antibiótico, terapia de prevención. Ahí tenemos nosotros un baloncito que antes se usaba y es costoso en realidad. Este taponcito tiene en la parte de abajo, donde está la jeringa, ven que hay dos globos de seguridad. Se pasa esa sondita, como la sonda Foley, a través del piso por la fosa nasal y se insufla el primer globito. Ven un redondito ahí en la parte inferior junto a la jeringa. Primero se insufla eso y se tracciona, es decir, se enclava en la coana. Una vez que está enclavado en la coana, recién se insufla el segundo globito por el otro lado. Y eso se enclava en la fosa nasal. Entonces ya estaría taponado. Es decir, hay dos globitos, uno para la coana y otro para la fosa nasal. En la sonda Foley solo tenemos el primer globito. Entonces, como no hay el otro globito, lo que se hace es rellenar con gasas furacinadas la fosa nasal. Esa es la forma de hacer un taponamiento posterior. Siguiente. Acá, como les había explicado, la sonda Foley se pasa por el piso, ¿no? A través del piso se le hace abrir la boca al paciente y ven ustedes ahí la amígdala, la úvula y la puntita de la sonda Foley está en la boca. O sea, pasando por el piso, nosotros hacemos abrir al paciente la boca y vemos que la puntita está a nivel de la úvula. Ahí es el momento de insuflar el globito. Nosotros insuflamos generalmente con 10 centímetros de agua, estéril, no, bueno, solución de agua, y una vez que esté insuflando, traccionamos y el globito se enclava en cuadro. Una, por favor, la siguiente. Ya, entonces ahí en la parte inferior está especificado, ¿no es cierto? Se ve la sonda Foley, la fosa nasal y a nivel de la coana está el globito de seguridad. Y luego se ve en las imágenes inferiores cómo se está rellenándose con gasa furacinada. La sonda Foley sigue traccionada, se hace un nudo y se ve cómo la sonda Foley en la parte superior está ya fijada en la cara, ¿no es cierto? Siguiente. Ya, eso es en cuanto al tratamiento de las epistaxis activas. Es decir, nosotros vemos epistaxis activas y epistaxis no activas. Las epistaxis activas, ya hemos dicho, evaluamos rápido el lugar, qué tipo de sangrado, epistaxis es, si es severa, benigna, si hay comorbilidad, y si no, para ver qué tipo de taponamiento hacemos. Generalmente ustedes hacen taponamientos anteriores, como sabemos que son las más frecuentes, 90% no tiene piel. Raro es por ahí una epistaxis severa con sangrado posterior, que son las menos frecuentes, ¿no? Entonces, las más frecuentes es que ustedes hagan bien un taponamiento anterior que se puede hacer con preservativo, dedo de guante o gasa furacinada. Entonces, ustedes avanzan a través del piso, preparan su preservativo y lo rellenan con algodones o hacen con gasa furacinada y van colocando a través del piso, rellenando toda la fosa nasal, más o menos una distancia de 2 o 3 centímetros. Si ustedes hacen bien, eso va a cohibir, porque nosotros sabemos que el taponamiento anterior se va, o es para hacer de un sangrado anterior que proviene de la zona de Kieselbach. La zona de Kieselbach está ubicada a 0,5 de la espina nasal anterior, o como decir, de la narina, ¿no? De la entrada de la fosa nasal. Si ustedes hacen bien ese taponamiento, va a cohibir, no tiene pierde, no van a perder. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos pacientes que vienen a emergencia? Les ponen el taponcito adelantito, no logran sobrepasar el vestíbulo, no logran pasar hacia adentro, sino adelantito nomás, y el paciente está sangrando y sangrando, es decir, no logran cohibir la zona de Kieselas. La distancia que ustedes deben entrar a través del piso de la fosa nasal debe ser siquiera unos 2 centímetros. Bien colocado el tapón, bien rellenadito, eso va a cohibir. Entonces, pregunta, ¿cuál es el tratamiento de la epistaxis activa? Taponamiento. Ya vemos nosotros si es anterior o posterior. Ahora,
Cuando el paciente viene diciendo con su hijito o el paciente adulto, yo sangro bastante, cada rato estoy sangrando desde un año, desde una semana, pero viene y al momento no está sangrando, no hay sangrado, pero nosotros revisamos la fosa nasal en la zona de Kieselbach y vemos pues que hay unos vasitos ahí, todos rojitos, todos rutilantes, o a veces con su coagulito están ahí. Entonces, pero no es activo, no está sangrando, es una epistaxis controlada o no activa. Entonces, en ese caso hacemos, ¿cuál es el tratamiento de epistaxis no activa? La respuesta es cauterizar. Tenemos dos tipos de cauterización, cauterizaciones químicas y cauterizaciones eléctricas. Ambos requieren primero poner un poco de anestesia, anestesia local. En los niños siempre se hace cauterización química, nunca eléctrica, cauterización. En niños y adultos, la cauterización, así diga el paciente que está sangrando de las dos fosas nasales y el momento de la consulta no está sangrando, así diga que son las dos fosas nasales e insistan en que se cauterice los dos lados, no se hace lado por lado. Si cauterizo a un niño de un ladito de fosa nasal izquierda, lo cito a los 10 días para hacerle el otro lado. Porque la cauterización es como las sustancias que se utilizan previa anestesia con lidocaína, se utiliza el ácido triclorafético, el nitrato de plata en solución, y estas sustancias nos producen como una quemadura en la mucosa nasal. Si hacemos de ambos lados, se puede producir una perforación. Entonces, por eso se hace de lado por lado. Entonces, el tratamiento de la epistaxis recurrentes, nosotros tenemos que ver siempre las enfermedades de fondo y qué tipo de epistaxis está produciendo. Las siguientes. Entonces, como les había dicho, en la primera imagen se ve cómo están agarrando el precio de Kieselbach, el hisopo se embebe en esa solución de nitrato de plata o de cloro acético. Primero se coloca un algodoncito con lidocaína, se le deja 15 a 20 minutos al niñito o al adulto si queremos hacer cauterización química, sacamos ese algodoncito que ya tocó la mucosa, ya lo anestesió, y con un hisopo embebido en ácido tricloroacético o nitrato de plata, dependiendo lo que tenga, se toca esos puntos y se produce la cauterización, no hay más. En la cauterización nasal eléctrica, en esa zona de Kieselbach, cuando vemos un vaso muy redundante, que es, o con mucho coágulo, que es el que está sangrando, ¿no? Entonces, una cauterización química no lo va a lograr cohibir ese sangrado. Entonces, lo que necesitamos hacer es una cauterización eléctrica, y para esto utilizamos la anestesia de cartucho dental, igualito que se anestesia para los dientes, igualito en la zona de Kieselbach, hacemos una infiltración de esta lidocaína de cartucho dental, esperamos unos 5 minutos y con el electrocauterio monopolar se toca esa zona y ya está cauterizado. No es una cosa difícil, una cosa que nosotros como especialidad sabemos, pero que ustedes deben saber que cuando la epistaxis es no activa, el tratamiento es cauterización. En los niños siempre química, en los adultos puede ser química o eléctrica. Siguiente. Bueno, hemos tenido a veces, sobre todo en las severas, en las epistaxis severas, recurrencia, es decir, taponamos con sonda Foley y todo, sacamos el tapón y siguen sangrando. Otra vez sacamos el tapón y siguen sangrando. Entonces, para eso hay otro tipo de tratamiento que es una cirugía, ¿no? Que puede ser una embolización selectiva. En nuestro hospital, yo trabajo en el Guayaniche y nunca he visto que hemos hecho eso porque no hay una red, porque para eso se necesita el apoyo de radiología, nunca hemos hecho. Sí he visto abordajes abiertos, o sea, es decir, se hacen las ligaduras de las ramas principales. Nosotros sabemos que las posteriores, quien irriga el plexo de Woodruff, ya lo hemos dicho una y otra vez, la arteria esfenopalatina que viene de la maxilar interna. Entonces, si queremos nosotros, ya que pare ese sangrado severo, que a pesar del taponamiento no se logra cohibir, entonces tenemos que hacer la ligadura o cauterización de esas arterias, es decir, la arteria esfenopalatina, la maxila interna, las etmoidales,
Y por último, ya si siguen siendo severas, se puede agarrar inclusive la carótida externa, porque la esfenopalatina maxilar interna, todas vienen de la carótida externa. Nunca he visto yo de la carótida externa, pero sí hemos hecho nosotros de la maxilar interna de la esfenopalatina, ¿no? Se abre el seno maxilar en la pared posterior, por ahí pasa la maxilar interna. Siguiente. Bueno, el siguiente tema, ¿alguna pregunta respecto a epistaxis? Ya, vamos a avanzar entonces con traumatismos en otorrinolaringología. Siguiente. Nosotros debemos saber que ¿qué tenemos nosotros en la cara? ¿Qué tenemos de saliente en la cara? Nuestra nariz. Entonces, cualquier choque, golpe, agresión que uno sufra, caída, lo primero que va a chocar es la nariz porque es la parte más saliente de nuestra cara. ¿Ya? Las fracturas nasales vienen a ocupar el tercer lugar en frecuencia de las fracturas en general, pero a nivel de la cara, a nivel del macizo facial, viene a ser el primer lugar. Tercer lugar en frecuencia en fracturas en general, pero primer lugar en cuanto a fracturas del macizo facial. Entonces, siguiente. Entonces, la clasificación es compleja. Varios autores definen de diferente manera. Pueden ser abiertas cuando no hay ninguna herida, pueden ser cerradas, perdón, abiertas cuando hay herida, cerradas cuando no hay heridas, simples cuando hay un solo trazo de fractura, complejas cuando hay varios trazos. Hay diferentes formas de clasificación. Cada fractura es diferente porque la forma como recibe el golpe es diferente. Entonces no podemos decir, se hace una clasificación así acá. No, cada fractura es única, puede ser múltiples trazos de fractura pequeñas, amplias, complejas. Bueno, generalmente en los jóvenes el trazo de fractura es más grande o en tallo verde y en adultos fractura con minuta, es decir, en varias partes de fractura. La siguiente. Lo que deben entender que hay un vector de fuerza. Nosotros tenemos los huesos propios en la nariz, en la pirámide nasal, pero el tabique tenemos en la parte interna. Entonces, ¿qué significa? Que cuando viene el golpe, ahí la gráfica está, el golpe viene en la primera gráfica mirando hacia nosotros de derecha a izquierda, ¿sí o no? Y el tabique viene a ser un vector de fuerza, de sostén, es como una columna. Entonces lo que tenemos es el hueso propio de nariz que está en la pirámide, se desplaza con ese golpe al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, pero tu tabique se desplaza en sentido contrario, porque es como una columna. Viene el golpe de derecha a izquierda, pero el tabique se desplaza hacia el otro lado, o sea, hacia la derecha. Los huesos van hacia el lado izquierdo y el tabique, que es la fuerza que sostiene la pirámide, se va al otro lado. Si nosotros tenemos el tabique de abajo hacia arriba, perdón, el golpe de abajo hacia arriba, se produce la fractura, pero el tabique, como en la última imagen se ve, se angula, ¿no? Es decir, se desplaza como una S. Entonces, cuando nosotros revisamos la fosa nasal, podemos tener este tabique desplazado, independientemente de la fractura. Siguiente. Entonces, viene el paciente diciendo, sea hombre, mujer, he recibido un golpe por emergencia. Si viene inmediatamente va a venir sangrando, entonces ustedes van a tener que proceder a, cuando hay una epistaxis, taponamiento. Pero generalmente vienen a las 2, 3 horas y los sangrados de fractura por golpe generalmente se autolimitan. Es decir, sangró, pero cuando ustedes llegan donde ustedes ya dejó de sangrar. Entonces, ¿qué tienen que preguntar en emergencia? ¿Cómo ha sido el tipo de accidente? Tienen que visualizar qué tipo de deformidad externa hay, si respira bien o no, si hay una obstrucción nasal, y si el paciente ha tenido obstrucciones, perdón, fracturas anteriores. ¿Qué es lo que ustedes obligatoriamente tienen que hacer? Como les dije, primero, si ven al paciente sangrando, realizarán el taponamiento. Generalmente ya no vienen sangrando.
Ustedes, por el antecedente de golpe, paciente que viene con golpe, eh, como dice, inmediato, cercano, lo primero que tienen que hacer es pedir una radiografía de huesos propios de nariz, porque ustedes están sospechando la fractura de huesos propios de nariz. Tienen que pedir esa radiografía porque generalmente son agresiones, entonces tienen que respaldarse para la parte legal con una radiografía de huesos propios de nariz. Le dan al paciente antiinflamatorios o algo para el dolor porque le va a estar doliendo. La siguiente. Ya, entonces, el paciente vino diciendo de que he recibido un golpe, hinchado su nariz, han visto que está desplazado los huesos propios de nariz, su sospecha es fractura de huesos propios de nariz y piden inmediatamente la radiografía y se supone que ahí debe acabar, pero no. Yo tengo obligatoriamente que evaluar la nariz, la fosa nasal, porque ¿qué pasa? Cuando hay estos golpes y son muy agresivos, muy fuertes, se puede producir una complicación. ¿Cuál es la complicación? La presencia de un hematoma septal. Es decir, por el golpe se ha roto, se ha abierto algunas arterias de la mucosa que protege el cartílago. En la primera imagen ven ustedes la mucosa desplazada y la colección sanguínea. Entonces, cuando en la segunda imagen ven ustedes lo que se mira en la pared medial es una formación redondeada, remitente, y que es la colección de sangre que se produce por el golpe. Esto es una urgencia, porque cuando hay un hematoma septal hay que debilitar de preferencia antes de las 24 horas, porque el cartílago no tiene irrigación propia. El cartílago vive a través de estar pegado a esa mucosa por inhibición. Pero si ya se separó de la mucosa por esa colección de sangre, entonces ese cartílago va a empezar a sufrir y se puede necrosar, se puede perforar. Por eso es una urgencia. Entonces, todo paciente que recibe un golpe, recibe un traumatismo en la nariz, independientemente de mi diagnóstico de posibilidad de fractura, yo tengo que revisar la fosa nasal para evidenciar que no haya esta complicación, que es un hematoma septal. Si hubiera un hematoma septal y no soy especialista, tengo que derivar inmediatamente al especialista para que haga el drenaje. Todo hematoma, lo que hay que realizar es un drenaje, es decir, se hace una incisión donde estamos visualizando en esta porción. Se hace una incisión, se coloca un drencito y luego se realiza taponamiento bilateral anterior. ¿Ya? Entonces, esa es mi prioridad de mí. Yo examino, independientemente de mi sospecha de fractura, tengo que examinar la fosa nasal para que no haya esta complicación que es el hematoma septal. Siempre con una buena luz y visualizando las dos fosas nasales. Siguiente. Entonces, como les había dicho, hago mi radiografía de frente y lateral y veo la presencia de una línea radiolucente a nivel de los huesos propios de nariz. En las dos primeras imágenes vemos la parte lateral, clarito se ve en la parte media de la primera un trazo de fractura y en la otra también casi en los 2/3 de hueso, ¿no? La presencia de una imagen radiolucente. Si hay sospecha o hay una parte legal que están ahí reclamando cuando a veces sale en la radiografía que no hay fractura, se puede pedir inclusive tomografía. La siguiente. Entonces, pregunta de examen, ¿no? Yo tengo ya mi fractura de huesos propios de nariz ya diagnosticada con radiografía, un resultado ahí de radiólogo, y entonces la pregunta, ¿qué debo hacer, no? ¿En cuánto tiempo debo hacer? Porque toda fractura debe hacerse una reducción de fractura de huesos propios de nariz llamada reducción incruenta. Incruenta significa que no hacemos incisión nada, sino hacemos una reducción sin incisión, ¿no? Incruenta. Incruenta es cuando se hace incisión. Entonces la pregunta es, ¿a qué tiempo debo hacer la fractura? Nosotros debemos, como máximo, tenemos 14 días aproximadamente para hacer la reducción. Pregunta de examen,
¿Cuál es el tiempo óptimo de hacer la reducción? 7 días. Ahí dice 3 a 7 días en la teoría. Si uno tiene que especificar 7 días, pero como máximo tiene 14. ¿Qué significa? Si viene el paciente, por ejemplo, hoy día estamos 24, tú estás en tu post, estás en emergencia y viene el paciente con su nariz toda ladeada, la laterorrinea, con una laterorrinea al lado izquierdo, se ve en la nariz claramente, pero te dice, hoy estamos 24, el 1 de octubre me han golpeado y desde ahí no puedo respirar, mira cómo está mi nariz. Entonces tú dices, aclaras, ha sido o es una fractura, pero le podemos hacer la reducción del 1 al 24, pasa 24 días. Nosotros hemos dicho que como máximo para soportar, para hacer este tipo de procedimiento, son 14 días del primer día que ha tenido su golpe. Ya no, pues, ya eso requiere un tipo de operación especial, que es una cirugía estética que se llama rinoplastia, para poder enderezar, poner derechos huesitos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una fractura es como tener una herida en el hueso y nuestro cuerpo es vivo, me refiero dinámicamente vivo. ¿Y qué significa? Que en esa herida de hueso, así hagamos la reducción o no, al 7.º día aproximadamente se desplazan unas células que se llaman osteoblastos para tratar de formar el callo óseo, esté chueco o no, esté desviado o no los huesos. Así no hagamos procedimiento, nada, tratan de rellenar esa herida del hueso. Más o menos a los 10, 12 días, ya está menos todavía, inclusive aparecen otras células que se llaman osteoclastos, que producen el afinamiento de ese callo óseo. Entonces, cuando llega a ti después de un mes, a los 24 días, 30 días, 2 meses, eso ya, ese callo ya ha sido formado. Ahí hay un nuevo hueso, así sea que esté desviado, que esté chueco, ¿no? La nariz ya está formado el callo. Entonces, para hacer la reducción, ¿qué reducción vas a hacer si ya está ahí rellenado? Entonces tendrías que golpearlo, hacerle otro golpe tú, para poder formar otra fractura y alinear. O sea, es un poco difícil. Entonces es importante que ustedes sepan el tiempo óptimo, porque a nosotros en nuestro hospital llegan pacientes de las postas al mes. Decimos, pero ¿por qué te has demorado tanto? ¿Por qué recién bien? Nos dicen, el doctor me ha dicho que desinflame bien y que puedo venir al mes. Entonces ustedes tienen que tener bien claro el tiempo para realizar la reducción de la fractura. Se puede hacer al momentito de que se produzca, es decir, me dieron mi golpe a las 11 y a la 1 de la tarde puedo hacerlo. Sí, porque más o menos recién se está inflamando la nariz y nosotros para hacer la reducción necesitamos pues tener percepción de la línea central, de ver, es decir, que no esté muy inflamado, muy hinchado para regresar a su sitio. Pero si ya el edema está bien formado más o menos a las 3 horas, es preferible esperar. Más óptimo es hacer la reducción tercera 7 días. Es decir, la pregunta, ¿cuándo hacer la reducción? ¿Cuál es el tipo? 7 días. Como máximo, ¿cuánto? 14 días. Otros dicen también que después de 3 semanas, es decir, después de los 21 días, ya no se toca esa nariz, ya como te digo, ya está formado el callo óseo, ya no hay nada que hacer, ya tienen que hacer una operación estética. Siguiente. Bueno, los fines de este manejo del paciente, obviamente que tenga una buena apariencia, que respire mejor, tratar de restaurar pues la fosa nasal en ambos lados, que esté derecho la válvula, porque cuando se le hace una lateralina a un lado, la válvula que es importante para la respiración también se bloquea. Prevenir secuelas y eliminar la interferencia con el crecimiento. Siguiente. Como les decía, la reducción cerrada. La reducción cerrada se coloca anestesia local en puntos determinados.
en la cara es como lo que se utiliza para los dientes, es igual. Eso se hace en consultorio. Y en niños siempre tiene que ser con anestesia general, porque los niños no van a aguantar pues, este tipo de procedimiento, hay que hacerlo siempre en anestesia general y en sala de operaciones. Pero en los adultos se les hace echaditos en una camilla, se coloca anestesia general y luego se hace una reducción manual. Si está lateralizado al lado izquierdo, se regresa al lado derecho con un poquito de fuerza y luego a nivel de la fosa nasal hay elevadores metálicos que alinean la pirámide nasal, se colocan unas gasitas en la fosa nasal y el yeso externo. Duración de este procedimiento en consultorio es más o menos 45 a 1 hora. Siguiente. El drenaje del hematoma septal, como les había dicho, si hay hematoma septal, si hace una incisión, se coloca un drain y luego taponamiento anterior en los dos lados. Se pone antibiótico terapia y se retira al tercer, quinto día el tapón. Siguiente. La reducción abierta ya es otra implicancia, ¿no? Generalmente son grandes traumatismos automovilísticos o caídas de grandes alturas y es pues es una reducción ya cruenta, donde el paciente es anestesiado, se trata de alinear tanto la parte blanda como la parte ósea, y con suturas es otro tipo de intervención. Siguiente. ¿Cierto? Generalmente en estos pacientes no solamente es fractura de huesos propios de nariz, sino hay otro tipo de fracturas. Y una vez que se ha alineado todos los tejidos, igualmente se hace un taponamiento anterior. Siguiente, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Siguiente. Bueno, si no se hace bien los procedimientos y las heridas son grandes, obviamente puede haber una perforación septal, si no se adherena, por ejemplo, un absceso o un hematoma, puede haber, si la herida es grande, una sinequia turbino-septal, es decir, se hace una cicatrización a nivel de los cornetes y el tabique y obviamente esa situación es compleja porque ya no va a respirar bien el paciente. O si no hace la reducción como debe ser, queda una laterorrhea al lado que ha sido fracturado. Por ejemplo, en esta imagen es una laterorrhea hacia el lado derecho, mirando hacia nosotros. Siguiente. Por último, el otro tipo de fracturas que es frecuente, pero en accidentes, en caídas grandes, o tendría que ser pues golpes muy severos con, por ejemplo, madera, ladrillo, piedra, ¿no? Entonces son las fracturas del hueso temporal. No sé si ustedes ubican el hueso temporal. En totalidad de las fracturas del cráneo representan 25 a 30% de las fracturas. Y puede ser una fractura solamente del hueso temporal o asociada a otras fracturas, como decíamos, que son en accidentes de tránsito, están generalmente asociadas a otro tipo de fracturas o a politraumatismo. Siguiente. Entonces, dos tipos de fracturas. Las longitudinales, como ahí lo ven ustedes la imagen en negro, es que sigue toda la longitud del hueso temporal, y la otra, con la imagen entre línea, que son las fracturas transversales, es decir, que atraviesa o, como dice, todo el diámetro del hueso. Las más severas son las transversales y las más benignas las longitudinales. Siguiente. Como les había dicho, entonces la fractura longitudinal sigue toda la longitud del hueso temporal. Son en un 80% las más frecuentes y es paralela pues al eje del peñasco, ¿no? Es decir, afecta el techo del oído medio y el oído externo. Por tanto, como ustedes ya saben, por ejemplo, en el caso de hipoacusias, hay dos tipos de hipoacusia de transmisión o conductiva y hipoacusia neurosensorial. Por la ubicación, hacemos esa ubicación. Sabemos que las hipoacusias de conducción vienen desde el pabellón auricular hasta la pared interna de la caja.
Entonces, si nosotros decimos que este tipo de fractura longitudinal afecta el techo del oído medio y del oído externo, entonces, por tanto, ¿qué tipo de hipoacusia me va a dar? Una hipoacusia de transmisión o conductiva, ¿cierto? Que no llega al oído interno. Entonces nosotros, el signo de Bartlett es cuando uno mira la otoscopía, mira a nivel de la pared, como un cambio de línea, ¿no? O sea, no es uniforme, hay como una plataforma. Eso se llama el signo de Bartlett. Parálisis facial se presenta en un 20%, y a la otoscopía, como les decía, hay un escalón en las paredes y hay un desgarro timpánico, es decir, un hemotímpano o otorraquio se puede ver. Siguiente. ¿Qué es el hemotímpano? Ya sabemos, ¿no? El hemotímpano es una colección de sangre a nivel de la caja de oído medio. En cuanto a la fractura transversal, son las menos frecuentes, pero son las más severas, porque atraviesa todo el diámetro del peñasco. Viene a ser perpendicular al peñasco y entonces afecta el oído interno. Y si afecta el oído interno, ¿qué tipo de hipoacusia nos da? Nos da una hipoacusia neurosensorial. Como habíamos dicho, nosotros hacemos la clasificación del tipo de hipoacusia en hipoacusia conductiva y neurosensorial. Todo lo que afecta desde el pabellón auricular hasta la pared interna de la caja es una hipoacusia conductiva. De ahí en adelante al oído interno nos da una hipoacusia neurosensorial. Y si esta fractura afecta el oído interno, nos va a dar una hipoacusia de tipo neurosensorial. Por tanto, nos puede presentar acúfenos y vértigo. Acá las parálisis faciales son más frecuentes. Y generalmente la otoscopía es normal o si no se presenta un hemotímpano. Siguiente. Acá para diferenciar el cuadrito, esto es más frecuente, longitudinal. Perforación frecuente, otorragia frecuente, hemotímpano frecuente. La otolicorrea raro, ¿no es cierto? Porque es menos severa. La hipoacusia es de conducción y la parálisis también es eh, transitoria y menos severa. El vértigo, como no afecta el oído interno, es raro. Y las transversales son las menos frecuentes, pero son las más severas. Por tanto, te puede haber otolicorrea porque afecta pues generalmente estructuras ya adicionales porque son más en politraumatizados, la hipoacusia es neurosensorial, la parálisis facial también es más frecuente y el vértigo se puede presentar porque está afectando el oído interno. Siguiente. El tratamiento ya es un poco más complejo, es tratamiento inicial del politraumatizado, estabilizar. Para nosotros tenemos que evaluar a la otomicroscopía y ver los hallazgos que hemos dicho. Valoramos el nervio facial y de acuerdo a eso pedimos siempre una tomografía cerebral y de oídos. Y los exámenes auditivos que ya sabemos. Siguiente. Eso es en cuanto a la fractura del peñasco, las fracturas del hueso temporal. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Muy bien. Tenemos, Doctora, dime, ¿qué? eh, tenía una consulta para que me aclaren. No entendí muy bien qué era la otolicorrea. A través del oído también se puede presentar eh, salida de líquido cefalorraquídeo. Esa Ah, es ok. la otolicorrea. O sea, como te digo, como son politraumatizados, no solamente a veces se afecta la fractura del temporal, sino hay fractura de base cráneo, o sea, son politraumatizados. Entonces, solo otolicorrea es cuando sale a través del oído, puede salir líquido cefalorraquídeo. Gracias, doctora. Ya. Entonces, tenemos el otohematoma. El otohematoma es ya para terminar, es una lesión que afecta al pabellón auricular debido a acción de fuerzas tangenciales sobre la cara anterior del pabellón. Generalmente se produce un despegamiento del pericondrio de su cartílago y se colecciona material ceremático. O sea, nosotros tenemos el pabellón auricular
y vemos ahí la pielcita y luego vemos el pericondrio y luego el cartílago. Nosotros tocamos ahí en nuestro pabellón auricular. Cuando, sobre todo en la parte superior del pabellón auricular, en la fosa navicular, en la cara superexterna o en la concha auricular, pueden recibir, por ejemplo, un golpe, un puñetazo, o puede haber una caída. Entonces se colecciona material serohemático entre el pericondrio y el cartílago, es decir, ya no está pegadito, uno se ve como un hematoma. A eso se llama otohematoma. No vayan a confundir con el hematoma septal. El otohematoma, oto de oídito, y hematoma la colección. Entonces eso se produce, como decía, por una acción de una fuerza tangencial sobre esa cara anterior. Puede ser deportes de contacto, por ejemplo, los karatecas, los que hacen ese tipo de deporte, full contact, ¿no? O puede ser porque hay personas que constantemente están tocándose, agarrando esto, entonces se puede producir esa disrupción, esa colección serohemática, o el frotamiento repetitivo, ¿no? Un accidente de tránsito o agresiones. Siguiente. Entonces ahí están viendo, mire esa colección de ese otomatoma. Como les decía, generalmente en la fosita navicular, en la parte superior, es una tumoración de aspecto pues de colección serohemática, de color azulado, medio rojizo. Uno toca y es fluctuante y es dolorosa la palpación. Siguiente. Tratamiento, como es todo hematoma, ¿no? Hay que hacer una debridación. Ahí dice aspiración, pero lo que hay que hacer es una incisión, es de debridar, pues una incisión siguiendo el reborde de la hélice, a la entélix, y dependiendo de la ubicación y dependiendo del grado, pues si es chiquito, grande, si es pequeñito es una pequeña incisión, si es grande tengo que seguir todo el hélice, la entélix, es dependiendo de lo que nosotros encontremos. Hay tomamos las características pequeña, grande, ocupa la parte posterior, anterior. Y una vez que se ha hecho la debridación, es decir, se abre y se saca todo ese material, se coloca pequeños apósitos y se coloca un apósito de yeso. O sea, se rodea a la orejita con yeso en la forma de la orejita. Esto es importante realizarlo porque si no, esa colección serohemática que está formando el otohematoma se produce también como un absceso. Entonces ya no sería otohematoma, sino otopiohematoma. ¿Y qué pasa cuando pasa esto nuevamente? El cartílago sufre, entonces se necrosa y desaparece. Entonces ya no es pues la conformación normal del cartílago, como ha sufrido, se ha necrosado, entonces queda al final la complicación que se llama oreja sin coliflor. Es decir, ya uno no ve hinchadito, no ve normal, sino medio arrepollado. Esto. Siempre se hace la hibridación y se coloca antibióticos y antiinflamatorios. Siguiente. Bueno, esas son las preguntas para esto, para sus exámenes. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Acá lo importante que tienen que saber es primero, no, en cuanto a las fracturas nasales, que siempre ante mi sospecha yo tengo que pedir radiografía. Ya. Si está sangrando, hago mi taponamiento, si no, mi radiografía, me sale la radiología que es positiva, entonces yo tengo que ver el tiempo si no soy especialista, yo ya sé que ese paciente tiene como máximo 14, 21 días, 3 semanas, dice, ¿no? Pero como máximo 14 días para realizar la reducción. Tiempo óptimo, 7 días. Ya está. Tengo que revisar la fosa nasal para no ver una complicación de este golpe, que es un hematoma septal, que eso sí es una urgencia y tengo que debridar antes de las 24 horas, porque si no mi cartílago se perfora. En el caso de la epitaxis, yo tengo que recordar la irrigación. Eso ya ustedes tienen que repasar. Mi epistaxis, si es activa, ¿cuál es mi tratamiento? Taponamiento, que puede ser anterior o posterior. Anterior, no tengo pierde porque yo sé en frecuencia que el 90% es por el plexo de Kieselbach, es decir, anterior. Lo puedo hacer con gasa, dedo de guante o preservativo. Si mi paciente tiene comorbilidades, yo ya sospecho. Si veo que es abundante todo, entonces esto es
posterior. Tengo que hacer mi tratamiento posterior. 10% sonda Foley. Eso básicamente. En el caso de mis eh, fracturas de peñasco, tengo que ver, son dos tipos de fractura, longitudinales y transversales. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las longitudinales, que son las más benignas. En esas benignas, ¿qué tipo de hipoacusia me hace? Porque solo afecta el techo de oído externo y oído medio de conducción. Parálisis facial, escasa. Todo es escaso, el vértigo, todo, porque no afecta mi oído interno. Las transversales son menos frecuentes, pero son las más severas. Son las que me producen hipoacusia de neurosensorial, me producen más parálisis facial, me producen acúfenos y vértigo. Tratamiento de estas es solamente como un politraumatizado. Siempre yo tengo que pedir tomografía para que me vea la ubicación y me determine qué tipo de fractura es. Ya está. Y mi otro hematoma, como cualquier otro hematoma, es por golpe, entonces requiere mi debridación y siempre coloco antibiótico terapia y antiinflamatorio. Eso sería en el tema de hoy. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, sigan estudiando y ya nos estamos viendo en el seminario o en una próxima. Cuídense. Eso sería, Edgar. ¿Está bien? Edgar, Gracias, doctora. Gracias. cuídense. Sí, doctora. Cuídense. Hasta luego, doctora. Chao, cuídate.